Muy buenas, chiquitos, aquí estamos un día más, aquí estamos en un capítulo más de este Sherlock Holmes. Estamos en el segundo caso, justamente donde lo dejamos antes de empezar, digamos, plenamente el caso. Y nada, la situación era que habíamos hablado con nuestro querido hermano, en el cual, bueno, nos había hablado sobre la inspección de un tren, tal. Nosotros acabamos de llegar de una excursioncita Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. y allá nos vamos. O sea, vamos a coger ya lo de la maleta. Vale. Ah, vale, tenemos que coger la carta, es verdad, que hace mucho ya que no jugaba. A ver lo que nos dice la carta, que era la que nos había dejado nuestro hermano aquí. Así que venga, vamos a cogerla. Y leemos: nadie escapa de la policía de Londres. El grotesco asesinato del antiguo capitán Peter Carey, conocido en determinados círculos como Peter el Negro, ha quedado resuelto. Las pruebas de Scotland Yard las pruebas que Scotland Yard recibió de una fuente de confianza son más que suficientes para probar que el asesino de Peter Carey fue Patrick Keynes, uno de los arponeros de Carey. De hecho, este peligroso criminal fue detenido en solitario por el valiente inspector Lestrade tras una lucha cuerpo a cuerpo. Patrick Keynes ha sido condenado a muerte. Qué gracioso, nuestro querido Lestrade, que se ha llevado todo el mérito, pero bueno. Y aquí lo tenemos. Esto me parece que lo hicimos en el último capítulo, que vimos que Keynes era culpable, así que acertamos. Así que nada, vamos a... yo creo que ya está, ¿no? A irnos, si es que no tenemos otra. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Una semana después. Bueno, vamos a ver lo que pasa una semana después. Estamos en el misterio ferroviario. Chan, 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 chan. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. A la mañana siguiente, temprano. Bueno, ya tenemos para resolver el caso. Resolver el misterio del tren desaparecido. Una estación de trenes a horas intempestivas. Un tren a punto de llegar. Un misterio indescifrable. El regreso de Holmes y Watson de sus vacaciones se convierte en una historia de intrigas. Veamos. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Vale, perfecto. Examinar el escenario. Vale, primeros pasos en este segundo caso. What should we do next, Holmes? Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar con el tipo. Aquí, gente. A ver, Watson, hijo, que te pones en medio. ¿Me dejas? Watson, por favor, fuera. Vale, gracias, Watson. Deje, macho, de verdad. Gracias. Ah, no, que no puedes para allá. Pues ahí hay gente. Bueno, en fin, no vamos a caer otra vez. No, va, por favor, no, vale, ya está.
Venga, vamos a entrar dentro de la estación. Sí, joder, Watson, de verdad. Es que, macho, madre mía. Vale, vamos para adentro. No hay nadie aquí dentro. Papeles, papeles, papeles. Un reloj. Un baúl. Vale. Esta debe ser la sala de espera, ¿no? Waiting hall, sí. El train service. Esta es la, como digamos, el cartelito. Puerta. No sé si aquí podremos entrar. En el desván. Esto es como, digamos, los horarios de los trenes. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Pero vamos nosotros por... Joder, Watson, de verdad, tío. Está dormidito por la mañana, ¿eh? ¿Qué iba a decir? A lo mejor... Vale. Pues venga, vamos allí. Ibinsham. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. Vamos a ver... L1. El talento imaginario te ayuda a visualizar objetos y eventos. Es útil en algunas ocasiones. This is the place where we saw the train vanish last night. Gracias. Vale, por favor. A discarded item, possibly thrown from the train. Una botella vacía. Railway sleepers, nothing unusual. Vale. Terreno de cerca de la vía. There are no tracks or footprints on the ground. ¿Y what is this? Los The raíles. rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Venga, va, pues vamos a hablar con el hombre. O sea, vamos a ver, tenemos un tren desaparecido que no ha habido nada por el cual, digamos, que ha desaparecido. No sé, bueno, vamos a hablar con el jefe de la estación, que tampoco tenía ni idea el pobre. ¿Qué hace aquí con la bicicleta? Ahí, Carlito, llévame la bicicleta. Jefe de la estación. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you were Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Vale, vamos a hacerle un reconocimiento visual a este dulce y amante caballero de las estaciones. Vamos a ver... Pelo cano. Joder, madre mía, ¿eso qué significa? Que es mayor, sí, Holmes, pero tío, no te metas con él. Insignia honorífica. Vale, eso es bueno, eso es bueno. Vale, ahí tendrá el reloj, suponemos. Vale, está casado, porque tiene una alianza. Y manchas de tierra. Información sobre el tren, por favor. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Vale. Mapa del ferrocarril. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. Waiting See hall. you later, my... Vale. Perfil. Jefe de estación de Eversham. Este es el hombre que tiene
Este hombre tiene unos 60 años, lleva mucho tiempo casado, los restos de tierra en sus mangas revelan que es un apasionado de la jardinería. Ya tenemos otro jardinero. La insignia honorífica de la fe da... Joder, anda que estoy bien. La insignia honorífica de fe que lleva trabajando... Da fe de que lleva trabajando aquí mucho tiempo. Todo demuestra su voluntad de vivir tranquilo y en paz. Vale, vamos a coger... Vale, nos ha dicho el waiting hall. Vamos a coger el mapa. Que no sé... Muy bien, ¿dónde? Mapita de la zona este. Vale, coger. This map will be useful. Vale, nos llevamos el mapita. Perfecto. Genial. Un mapa común del ferrocarril regional hallado en la estación de Eversham. Vale, resolver el misterio, recabar información sobre el tren desaparecido. Vale, ahora nos ha dicho que vayamos a la oficina de este hombre, de este buen caballero, y cojamos los planos. La oficina supongo que será esta. Bolsas Railway postales. postbags. Vale. Más bolsas. Certificados. No, esto es lo del correo. Esto no es la oficina del hombre. Ni de Blas. La oficina del hombre. Aquí, ticket office. Vale, es por aquí. Mapita. Aquí donde el señor tan majestuoso atiende. Vale. Escritorio, examinar. Vale. Telegrama, coger. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Vale. Mensaje a todas las estaciones. El señor Robinson se encuentra en la estación de Briglingham. Vale. Composición del tren. Here is the train set. Línea Nottingham-Londres. Tipo de tren LNER número 324. Composición: locomotora, vagón carbonero, vagón de primera clase, vagón postal, vagón especial, por petición del señor Robinson, y vagón de segunda clase. Vale. Ese tal Robinson. Telégrafo. Vale, telegraph. Aquí no hay nothing de nothing. Vale, esto es el abriguete del hombrecillo. Vale, vamos a hablar un momento con este hombre, que nos diga a ver cómo llegamos al sitio ese. Vagón especial. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Pasajeros del tren. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Estación de Bridlington. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Vale, genial. Vale, acabamos de ver algo muy siniestro. Y es que en tercera persona tengo sombra, pero en primera persona no. ¡Ay, no tengo sombra! ¡No tengo sombra! Pero ahora sí. ¡Pero ahora no! Vale, perdonad, chicos. Venga, vamos a ir a
Vale, llegó tarde. Vamos a ir a la estación de Bridlington a ver qué encontramos por ahí. Se atrasó el tren por alguna extraña razón que todavía no sabemos. Tenemos que hablar con nuestro querido señor Robinson, que suponemos que estará ahí. Hubo un desfase horario por algo que pasó con los pasajeros. Pero en fin. Mira, el señor del carruaje, qué majo es, por favor. Vale, ahí hay alguien en la casa. No creo que podamos entrar a visitarle. Bueno, la verdad que estos sitios son un poco turbios, también te digo. Oye, ¿dónde está Watson? Vale, Watson, aquí estás. Vale, venga, vamos para adentro. A ver qué pacha. Vale, pasajero enfadado. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Vale, vamos a analizar a este hombre que está un poquito cabreado con la vida. Qué perillita, pero que por favor, qué sexy, qué sexy. Vale. Ropa de trabajo. Billete barato. Alianza, también está casado. Y piel basta. Piel basta. What's happened? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. ¿Eran pasajeros del tren desaparecido? Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Perfil de los ricachones. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Vale. Tenemos perfil. Pasajero enfadado. A juzgar por la ropa y las manos del pasajero parece que es un trabajador especialista. No lleva equipaje, viaja solo y no por placer. Toma el tren a diario para ir al trabajo y regresar a casa. Debe de estar familiarizado con esta línea férrea y con sus estaciones, así como con el resto de pasajeros habituales. Vale. Vale. Bueno. ¿A quién tenemos aquí? Al cowboy de Texas, el señor Robinson. Aquí le tenemos. A ver, caballero. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Bueno, este tiene pinta de ser un gilipollas que no puede con él. Sombrero australiano. Muy chulo él, muy ricachón. Ropa cara. Gordo como el solo. Anillo grueso de oro. Con un maletín de la polla, también te digo. Y zapatos elegantes, piel de cocodrilo. Vale. Señor Robinson. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Vagón especial. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer.
I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Vale, directivos. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Valor del prototipo. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. ¿Iba usted en el tren? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspects all the passengers from the train, except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Vale, esto es un poquillo random, ¿eh? Vale, tenemos otro perfil, el del señor Robinson. Este hombre es evidentemente rico y goza de gran estatus social, lo que demuestra su ropa cara y su anillo de oro. Su peculiar sombrero australiano y sus botas de piel de cocodrilo permiten deducir que es un extranjero de visita en Inglaterra, seguramente por negocios. Vale. Madre mía, madre mía. Vale, los chilenos permanecieron en el tren. Puede ser, sin rastro del tren, el tren desapareció. Vale, tenemos ya, joder, la primera con dos opciones. Esto ya es jodido. Accidente, los chilenos permanecieron en el tren por casualidad. El conductor no les vio. Y chilenos abandonados. Los directivos de la compañía chilena Barcazas fueron abandonados en el tren intencionadamente. El revisor obligó a pararse a todos los pasajeros menos a los chilenos. Hombre, a ver, para empezar, a mí un accidente no me parece, porque no sé, yo creo que como metieron el cacharro este en el vagón, yo digo que bueno, que les hicieron, yo creo que les hicieron, no sé, les hicieron bajarse por algo. Yo voy a mantener de momento que los chilenos les abandonaron ahí, o les sabían lo que había. Y no sé, vamos a ver. Hay más cositas, vagón especial y sin rastro del tren, nada, vale. Vamos a hablar con el revisor, ya que lo tenemos aquí. Ey, ¿dónde está el puto revisor? Señor revisor, señor revisor. ¡Oli, señor revisor! Ven aquí, jefe de estación. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Vale, vamos a hacerle un chequeo. Vale, es joven. Muy bien, Sherlock, es joven. Ropa limpia, mírale, que aseadito es el chavalito, míralo. Instrucciones. Manchas de tinta. Vale, problema con los pasajeros. Station Master Everett from Evesham.
told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. ¿Ocurrió anoche algo inusual? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Sí, hombre. El tren se retrasó, mapa ferroviario, composición del tren, jefe de estación novato, Robinson sapeó. Que eres novato, campeón. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Mensaje extraño. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Estación de Chesterfield. TRN, LNR, número 300. Llego a las 12:30, salo y... Vale, que llega a las 12:30 y sale de 35, eso entiendo yo. Vale, jefe de la estación de Brighton. El jefe de estación de Brighton es bastante joven. Procura mantener limpio su uniforme y atender minuciosamente a sus obligaciones. Las manchas frescas de tinta de los dedos de su mano derecha indican que no hace mucho escribió una con profusión. Parece que acaba de terminar sus estudios y este es el primer trabajo serio de su vida. Vale. Tenemos que ir a Chesterfield. Vale. Conversación. Informe del jefe de estación de Chesterfield sobre el tren desaparecido estaba plagado de errores y era casi ilegible. Es difícil entender si confirmó que entró en la estación o no. Vale, antes de irnos... Aquí parece que... Hueco en el suelo, hoja de papel. Coger documento. What is this? The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Póliza de seguros número 25 6458. Seguro contrato por Thomas L. Robinson para su prototipo generador autónomo de electricidad. Esta póliza cubre parcialmente la pérdida del prototipo hasta el 50% de su valor. Cuantía máxima asegurada 15.000 libras. Duración de la póliza 1 año ampliable. Vale, esto se lo vamos a decir a nuestro señor Robinson, que le va a hacer gracia la póliza. Vale. Vamos a ver, señor Robinson. No me vas a decir mucho, pero venga. Seguro del prototipo. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message.
which I was prevented from I doing. apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Equipaje de mano importante. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Pues sí, la verdad que es un poco suyo. Vale, ¿dónde está? Vale, lo ha llevado a consigna, supongo, el maletín. Aquí estará, ¿no? Aquí está. A ver, equipaje de Robinson. Madre mía. Examinar. This grip sack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Vale, venga, vamos a intentar abrirlo. Vale, a ver. Ahí está. Perfecto. Abierto. Papo. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Madre mía. Este es un contrato exclusivo de venta en relación con el prototipo dedicado al suministro eléctrico autónomo. La compañía eléctrica Eneston, el comprador, entiende que adquiere este aparato tal y como se encuentra y está de acuerdo. El señor Robinson, el vendedor, no se hará responsable de los problemas que puedan surgir con el propósito después de su adquisición. Incluso dichos problemas fueran conocidos por cualquiera de las partes en el momento de la adquisición. El comprador deja una señal del 10% del precio del prototipo en el momento de la firma del contrato. El resto debe ser transferido en el periodo de un mes. Este es un contrato exclusivo de venta en relación con el prototipo tal. An exclusive sales contract. En relación con el prototipo dedicado a la compañía general eléctrica de Honington, el comprador entiende que se adquiere el aparato. El señor Thomas Robinson no es responsable de los problemas que pueden surgir con el prototipo después de la adquisición. Vamos, que esto es otra vez lo mismo. Este es un contrato también. Exclusive sales contract. Que el señor Mr. Thomas. Robinson is the seller. Vale. Benson, exclusivo, comprador entiende. Vale, eso trae lo mismo del señor Thomas. Vale. Y esto es lo mismo, contrato exclusivo. Mr. Robinson is Vale. the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Vale, esto es raro de pelotas. El prototipo está asegurado. Vagón especial. Vale, móvil de Robinson. La pérdida del prototipo hará que el señor Robinson gane mucho dinero fácil, gracias al seguro y a múltiples contratos fraudulentos. Vale. Vagón especial. El prototipo tiene muchos compradores. Vale, aquí tenemos la putada. La pérdida del prototipo hará que el señor Robinson gane mucho dinero fácil, gracias al seguro y a múltiples contratos fraudulentos. Robinson es una víctima. La pérdida del prototipo supone un desastre para el señor Robinson, aunque ha planeado su fraude. Ha perdido mucho más de lo que podría recuperar. La póliza de seguros no cubre el coste total del prototipo. Yo creo que va a ser esta. Vamos a ver, el tío tiene pasta por un tubo.
O sea, que tiene que haber algo ahí que no cuadre. Yo voy a mantener de momento esto. No sé cómo irá, pero bueno. Así que veremos. Vale, pues vamos a... Bueno, no sé si será bien Railway post bags. comentárselo. Vale, vamos a acabar por aquí. No sé si haremos bien comentándole esto, porque claro, que sepa que hemos visto su maletín, no sé yo si le va a molar, pero yo creo que no le vamos a tener que decir I nada. will not Vale, pues venga, vamos a ir a... Vamos a ir a... Aquí, a Chesterfield, y lo vamos a dejar ahí. O sea, yo creo que ya va a ser suficiente por hoy. Llevamos 35 minutos de vídeo. Ya hemos introducido bastante bien el caso. Nos quedaría una estación, la estación del medio, que no sabemos si será clave, si habrá aparecido aquí el tren o no. Aquí nos hallamos en Chesterfield Train Station, 5 de la tarde, bueno, 4 de la tarde. Y nada, chiquitos, lo dicho, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Estamos en mitad de este segundo caso y de momento la pinta que tiene es muy bueno, pero también un poco jodido. Así que nada, espero que os haya gustado, darle a like si es así, suscribiros al canal para tener más y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!